con todas estas innovaciones, pues bueno, vamos como mejorando todo el tema de aprovechamiento de recursos, sí que es cierto. Tú has dicho, yo creo que una de las palabras clave es la gestión del cambio. Obviamente, mucha gente, muchas personas que participan de procesos productivos o de desarrollos, pues tienen sus zonas un poco de confort, ¿no? Y esa palabra que seguramente tú la has oído y yo la he oído muchas veces de, bueno, esto se hace pues como toda la vida, Fernando, que te vas a plantear, ¿no? Bienvenidos, empezamos con un nuevo episodio de Porcicast. Hoy tenemos la suerte de participar con Fernando Ortega. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Es una persona bastante influyente en el tema del sector. Y hoy, pues, Fernando nos va a hablar de sostenibilidad en el futuro de la industria. Fernando, ¿te podrías presentar un poco para nuestros oyentes? Muy bien, pues y tanto que sí, Sara, y muchas gracias a ti, a Candela y a Porcicas por invitarme a esta, bueno, a esta entrevista o a este relato para poder explicar algo, pues en que precisamente España es una de las potencias mundiales a nivel de industria porcina, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que mi presentación es fácil. Soy Fernando Ortega, soy ingeniero agrónomo por vocación, además. Me he dedicado siempre al sector agroalimentario en diversas facetas de mi vida profesional y muy en concreto, pues dentro de los diversos subsectores, sobre todo mucho al sector cárnico. Con lo cual, pues bueno, me ha facilitado el hecho pues, de conocer todas las vicisitudes que ha ido pasando el sector, cómo estaba, cómo ha evolucionado y cómo está en estos momentos, ¿no? Y su desarrollo, su potencial evolución en un futuro, ¿no? Participo en diversos planes estratégicos y de orientación, así como asesoro también a compañías, y eso también me aporta también una visión general y global de la agroalimentación. Bueno, entonces si quieres empezamos un poco con... Sí, tengo claro que la visión global que nos vas a dar, esto va a ser súper interesante. En primer lugar, yo te quería preguntar, porque el tema de sostenibilidad no es algo que ya tenemos muy metido en el sector. Sabemos que es algo que se está trabajando con ello, pero ¿qué me podrías decir sobre la importancia de la sostenibilidad en el futuro del sector porcino? Bien, a mí me parece que la sostenibilidad, que no es un concepto nuevo, porque esto viene de los años 80, ¿no? Es un factor, yo le llamo un factor estratégico primordial. Lo es para el sector agroalimentario en general y más en concreto para el sector porcino en sí. Recordemos que con la palabra sostenibilidad incluye 4 conceptos en sí, ¿no? La sostenibilidad económica, la medioambiental, la social y últimamente también se incluye otro concepto que es la gobernanza, ¿no? Esa necesaria transparencia o gobernabilidad de las empresas a la hora de, bueno, pues de desarrollar su actividad, ¿no? Esos 4 conceptos son conceptos muy potentes y que obviamente tienen que estar a un nivel estratégico en las compañías, en sus planes estratégicos como tal, ¿no? Y yo creo que hay una gran concienciación al respecto en ese sentido, ¿no? Además, dentro del sector porcino, pues factores como el medio ambiente, ¿no? En el cual, pues obviamente es un punto débil que siempre ha afectado y afecta a lo que es la conceptualización en sí, sobre todo en lo que es el animal vivo, pero no solo en eso, sino luego en las cadenas de valor, pues en los mataderos, en las salas de despiece, ¿no? Siempre ha sido una actividad muy relacionada con, desde las normativas que existían, con el impacto medioambiental. Y eso lo ha llevado a tener que tomar pues, una serie de medidas muy potentes. Y eso obviamente influye en la estrategia que tú definas en tu compañía, en las inversiones que tienes que llevar a cabo, la comunicación que realizas, ¿no? En toda esa conceptualización. Sí, es como un concepto global, es decir, son los 4 pilares en los que se basan prácticamente casi todas las compañías Sí, de todo el sector, ya sea la zona cárnica o de ganadería, y la verdad es que trabajar sobre esos 4 puntos, pues bueno, tienes que tener una estrategia porque si no es imposible. Y en tema de medio ambiente, pues ahora mismo creo que es uno de ellos donde más estamos trabajando, por supuesto. además, hay que tener en cuenta también otra cosa, que yo creo que es importante en el concepto. Hemos hablado de los 4 pilares de la sostenibilidad, pero también hay un concepto que a mí me gusta más a la hora también de hablar de sostenibilidad, que es
cómo gestionamos nuestros recursos en la actualidad, en el presente, y qué políticas llevamos a cabo para que influyan o pueda haber un mantenimiento de los estatus de vida en las generaciones futuras. O sea, significa qué recursos tengo ahora, cómo los gestiono para que haya una, valga la redundancia, una sostenibilidad a nosotros como humanidad. Claro, eso es fundamental. Si nosotros continuamos con estilos de vida o gestiones de manera que no tengamos en cuenta conceptos como energía, no tengamos en cuenta conceptos como medio ambiente, no tengamos en cuenta conceptos como afectación social o recursos de tipo económico, obviamente eso nos va a influir en cómo vamos a dejar a las futuras generaciones nuestro mundo, ¿no? Yo creo que ahí el sector porcino es un adalid de ese tema, ¿no? Si yo tengo una granja en la cual no la doto de los suficientes sistemas como para poder tener un control energético, un control de la producción, un desarrollo de lo que son los cerdos en los estadios de crecimiento. Si yo no realizo todo ese tema, obviamente eso me va a estar influenciando en la zona donde esté y en cómo voy a dejar aquello para las generaciones futuras que puedan desarrollar esa actividad u otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto es el que nos ayuda también a ver un poco la sostenibilidad como un aspecto no solo del corto plazo, sino un aspecto de implantación de medio-largo plazo. Por lo tanto, esas dos visiones yo creo que son necesarias a la hora de plantear la sostenibilidad dentro de un sector como el porcino. Claro, pero luego, por ejemplo, a la hora de plantear la sostenibilidad, ¿no? En alguna granja o en alguna empresa, ¿no? Yo creo que hay bastantes desafíos, ¿no? A la hora de implantarlo y por ello, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos a los que se pueden enfrentar toda esta gente que dentro del concepto de sostenibilidad eh, quiere ver para su negocio futuro o para que todo esto funcione? Yo creo que la sostenibilidad para mí tiene 4 herramientas fundamentales que sin tenerlas en cuenta no funciona, que es la innovación, el talento, la tecnología y la digitalización. Y eso te da un poco la vía en que cuando tú quieres desarrollar pues una granja, un matadero, una sala de despiece, una fábrica de embutidos, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que tener en cuenta de herramientas a utilizar? El orden que te he citado a lo mejor no es el orden que ha ido cambiando un poco con el tiempo. Por ejemplo, ahora hay un tema súper importante que es la captación de talento y retención de talento. O sea, sin las personas al final los proyectos no funcionan, ¿no? Y también tenemos que hacer atractivo al sector para que podamos incorporar perfiles que nos doten de esos conceptos de sostenibilidad, de los proyectos de sostenibilidad en el desarrollo del mismo. Por ejemplo, hay un tema súper importante que cada vez más, que es la inteligencia artificial. Ujú. Claro, tendremos que tener perfiles que nos permitan desarrollar modelos predictivos, que nos permitan desarrollar herramientas también con las que podamos utilizar, pues no sé, haciendo predicciones de esa camada que tenemos de cerdos, cuánto alimento va a necesitar, cuántos piensos, cómo está desarrollando a nivel de grasa, cuál es la infiltración de la misma, el nivel de magro, esto qué rendimiento va a poder dar en un matadero. ¿Cuál es la previsión de demanda que yo puedo tener en ese matadero, en esa sala de despiece respecto a un proveedor? ¿Cuál es el escandallo que yo estoy, si mi escandallo que utilizo es óptimo para el desarrollo de mi actividad? Todos esos temas, obviamente, influyen de las personas que incorpores. ¿Qué voy a decir de la innovación? Sí, y además has comentado dos temas, dos palabras, lo de retención de talentos y digitalización. Es decir, ahora mismo las nuevas generaciones viven o vivimos de digitalización. No vemos a nadie que vaya sin un teléfono móvil, sin una tablet, sin ya todo necesitar digitalización para todo. Básicamente lo utilizamos muchísimo. Y para retención de estos nuevos talentos, es decir, el sector tiene que evolucionar hacia ello, tiene que ir un poco de la mano. Hay muchas de las innovaciones que se están imponiendo que sí que es cierto que son proyectos que se están llevando a través de gente joven, porque todo este tipo de digitalización, pues bueno, es como la generación que mira hacia el futuro, ¿no? Está claro que si no hacemos atractivo al sector facilitando horarios, conciliaciones familiares, claro, antes una persona que regentaba una granja o dirigía una granja, pues no había horas, porque claro, Ujú. el cerdo a él le da igual que sea el día de Nochebuena, Nochevieja o que esté de vacaciones, ¿no? Él tiene que comer, hay la reproducción, hay los controles de sanidad, etcétera, ¿no? Entonces todo eso existe. Claro, ahora las granjas modelo que se están implantando, ¿no? Y que se están llevando a cabo,
no tienen nada que ver con las del pasado, ¿no? Incluso un gestor de una granja, pues desde su teléfono móvil, como bien dices, puede estar controlando los parámetros fundamentales del desarrollo de la gestión de esa granja, ¿no? Pues desde lo que puede ser la temperatura, el nivel de desechos que existe, pues el comportamiento, incluso con cámaras, pues ver el comportamiento que están teniendo los animales, obviamente las dosificaciones que tienen a nivel del pienso, la regularización de medicamentos que pudieran tener, etcétera. O sea, todo eso, la tecnología, la digitalización, ha permitido el que obviamente ese control sea de otra manera y de otra forma, ¿no? Junto con ello, pues temas de innovación también, ¿no? El que al final en el desarrollo de esos animales o en procesos a posteriori y más de industrialización, pues obviamente si no aplicas el concepto innovador para hacer las cosas de manera diferente a las que se hacían, pues seguramente todavía estaremos con ruedas o inventando la rueda, ¿no? Y en cambio ahora mismo, pues tú vas a un matadero y desde la aplicación de robótica, sensórica, bueno, pues escandallos online, automatismos, pues todo ese tema obviamente facilita los procesos, los hace más eficientes, que eso es un tema importante, por lo tanto aprovechas mejor los recursos y por otro lado facilitas tanto talento, digitalización como la incorporación de esa innovación, sin duda. Y sí que es cierto que incluso el personal ya lo está adaptando tanto que antes te decía, esto antes funcionaba, pero ahora no sé por qué y con lo que habéis puesto nuevo parece que va mejor, ¿no? Ellos mismos te lo dicen, ¿no? Se dan cuenta de que este pasito, aunque a veces les cueste un poco adaptarse, porque al final el cambio es adaptarse, pero sí que es verdad que ellos mismos lo van diciendo, o lo vamos viendo, de que con todas estas innovaciones, pues bueno, vamos como mejorando todo el tema de aprovechamiento de recursos, sí que es cierto. Tú has dicho, yo creo que una de las palabras clave es la gestión del cambio. Obviamente, mucha gente, muchas personas que participan de procesos productivos o de desarrollos, pues tienen sus zonas un poco de confort, ¿no? Y esa palabra que seguramente tú la has oído y yo la he oído muchas veces de, bueno, esto se hace pues como toda la vida, Fernando, que te vas a plantear, ¿no? Bueno, pues ahora mismo eso, hay una disrupción grande en cambiar. Pues ¿por qué? Porque al final los clientes, los consumidores nos van pidiendo cada vez más cosas, tenemos que dar más información, tenemos que dar respuesta antes y eso significa, por lo tanto, cambiar. Y hay que cambiar ese chip, ¿no? Esa gestión cultural del cambio es un tema muy importante a realizar. Es decir, que sí que dirías que hay una mayor exigencia de los consumidores ahora mismo, ¿no? Eso sin duda. Y yo creo que además, no solamente de los consumidores en sí, sino que el propio sector también tiene que ser autoexigente, ¿no? Hay una palabra que se llama en sostenibilidad también, que son lo que se llamaban los stakeholders o los grupos de interés, ¿no? Cada vez tienes más, digamos, personas a tu alrededor. Personas digo desde un punto de vista conceptual individual, ¿no? Pero al final organizaciones, entidades, que lo que te están demandando es cada vez más el que, bueno, unas exigencias desde su ámbito. Pues el consumidor quiere saber, pues ese cerdo, de dónde viene, qué ha comido, si la trazabilidad de ese producto, si esa carne le va a afectar de una manera u otra a nivel de nutrición, qué le va a aportar, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, también tenemos los bancos que también nos están exigiendo información y transparencia, ¿no? Y que por lo tanto también hay que dotarle o la administración desde el punto de vista legal, o los accionistas de la compañía, o también pues las personas que forman parte, los trabajadores que forman parte de esa empresa, ¿no? O sea que hay muchos grupos de interés alrededor de una empresa que obviamente tienen que estar cubiertos en cuanto a esas exigencias que cada uno de ellos tiene, ¿no? Además, desde el punto de vista reputacional también nos interesa, ¿no? De decir, bueno, queréis conocer la trazabilidad, aquí estamos abiertos a comunicarlo, a mostrarlo, ¿no? Un poco por el sector, para que se vea todas las cosas que realmente se hacen, que muchas de ellas son desconocidas, y para que con esta trazabilidad también nos ayuda mucho a abrir un poco los ojos al mundo, que el sector porcino, pues bueno, evoluciona muy rápido y está evolucionando de la mano de las nuevas tecnologías. Uh-huh. En cuanto al impacto sobre las regulaciones de la Unión Europea, ¿qué podrías decirme de la sostenibilidad? Bueno, cada vez van a ser más exigentes, ¿eh? El año pasado, antes de las elecciones, la Ursula von der Leyen definió lo que era el diálogo estratégico, en el cual empezó precisamente a unir grupos de interés para tratar temas de agroalimentación en cuanto a estratégicamente la Unión Europea cómo debía actuar, ¿no? Cómo debía
generar las políticas o las directrices. Una de las conclusiones claras es que va a haber todavía más restricciones a nivel medioambiental, efectos sobre la descarbonización y otros conceptos que entran dentro del concepto de sostenibilidad, ¿no? Cada vez producciones pues, más sostenibles, más acordes a, con menos impacto ambiental y sostenibles en todos los conceptos. Por lo tanto, la regulación va a ser cada vez mayor en ese sentido y por lo tanto el sector lo que tiene que hacer es precisamente adelantarse a esas regulaciones, adaptarse a las mismas, pero también influir en las mismas, que eso es lo que muchas veces no nos pasa, ¿no? Que somos un sector que tenemos una potencia muy grande, que pesamos mucho en el Producto Interior Bruto español, por ejemplo, y yo diría que en el europeo en general, ¿no? Y en cambio, muchas veces el grado de influencia que tenemos a nivel de las instituciones, que son las que marcan esas normativas, pues, bueno, pues está limitado. Yo creo que eso está cambiando. Las empresas, las entidades y organizaciones del sector se están dando cuenta que tienen que influir allí y que por lo tanto tienen que ser más abiertas a poder participar pues, en foros, en diálogos estratégicos, en planes estratégicos y donde un poco se esté cociendo, ¿no? Por decirlo con un verbo muy elocuente, Sí. pues donde se esté cociendo aquella normativa que luego nos va a influir directamente, ¿no? Pues sí que es cierto, al final somos creo que la cuarta potencia mundial en producción porcina ahora mismo y tenemos que adelantarnos a todo ello si queremos continuar en esta posición. La verdad es que si no lo hacemos nosotros, pues va a ser, es complicado, es complicado. Además, ten en cuenta otra cosa. Somos la cuarta, el cuarto productor, pero tenemos sobre todo en España una vocación exportadora muy grande, con lo cual Cierto. tenemos el efecto Unión Europea, pero también tenemos el efecto de terceros países, ¿no? Que muchas veces se nos utiliza pues también como esa moneda de cambio en cuanto a que, bueno, pues si tú me vas a importar, pongamos, coches eléctricos, pues yo te pongo unos aranceles para que la industria europea sea competitiva, pero luego, ¿qué pasa? Que el tercer país me pone aranceles a mi carne o no me deja exportar la carne o la limita o me hace inspecciones pues mucho más estrictas y deshomologa mataderos o deshomologa salas de despiece por un criterio meramente de más geopolítico o geoestratégico que puramente desde el punto de vista de producto como tal, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que tenerlo en cuenta y que la alimentación y en este caso el porcino, por ser uno de los componentes principales a nivel de la masa global de lo que supone la alimentación en sí económicamente, pues obviamente puede ser un factor de moneda de cambio en ese sentido, ¿no? La verdad que sí. Y en cuanto a todo esto, este cambio de las normativas de bienestar animal, por este último Real Decreto que hemos tenido, el 159 del 2023, o en tema de bioseguridad, ¿qué enfoque operativo del sector o qué nuevas oportunidades se pueden crear en relación a todos estos cambios que nos han venido en los últimos 2, 3 años? Yo creo que siempre que te viene un tipo de normativa, hay que un poco compararla con lo que están haciendo otros países. Yo creo que el desarrollo del sector porcino a nivel de granjas en España ha sido un desarrollo espectacular. De hecho, somos ejemplo pues para muchos otros países y vienen muchas delegaciones pues a visitarnos y a vernos como un ejemplo del tratamiento que se realiza. O sea, tú ahora en una granja, pues para tú entrar en la misma, pues tienes que pasar unos controles que se asemejan más casi a una industria farmacéutica o parafarmacéutica o incluso alimentaria, pues porque te tienes que cambiar el traje, te tienes que cambiar la ropa, tienes que protegerte la cabeza, los pies, bueno, o sea, toda una serie de normativas estrictas que obviamente van en beneficio pues de eso, de temas de bioseguridad, ¿no? En que no haya esos contagios pues como antaño hubo pues con la famosa peste porcina africana u otras enfermedades que luego se volvieron endémicas y dificultaron mucho el desarrollo del sector, ¿no? Hoy en día una granja está claro que es una entidad que necesita una sanidad, que necesita unos protocolos, que tiene sus análisis y puntos de control críticos y que hay una higienización y un constante monitoreo de cómo está funcionando y desarrollándose en el tema. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que somos ejemplo y que obviamente iremos evolucionando más porque será una oportunidad por estar
colocados en una posición pues mucho mejor a lo que pueden estar otros países. Y por lo tanto lo podremos tener como gala a la hora de comercializar el producto que sea. Luego el otro tema es el del bienestar animal. Yo creo que eso lo ha asumido todo el mundo. O sea, obviamente el desarrollo de lo que son los animales en lo que es granja y luego el tratamiento luego en la fase ya industrialización, pues es otro tema que también ha evolucionado de una manera enorme, ¿no? La aplicación de tecnología en este caso pues ha favorecido mucho el que se hayan implantado sistemas en los que el animal se encuentra en un hábitat que es muy parecido a lo que podría estar pues en un hábitat libre, ¿no? Incluso se ha potenciado la ganadería extensiva en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues el cerdo es un animal, digamos, familiar, ¿no? Como de tribu, entonces tiene que estar rodeado de sus congéneres, ¿no? Y ahí tiene una relación muy intensa a nivel de su desarrollo y su funcionamiento, y eso yo creo que se ha facilitado, ¿no? Con densidades pues en granja menores, con aplicaciones de tecnología pues para la alimentación, el compartir, etcétera, pues que ha facilitado todo ese proceso. Por lo tanto, nos ha colocado en una posición mejor, ¿no? No, sí que es cierto que la mayoría de las granjas ahora mismo están adaptadas a bienestar animal. Se tienen continuas auditorías, ya sean de welfare, de Interpor, de oficinas comarcales, para todo tema de bienestar animal. Y con lo de la bioseguridad hay algo que sí que es cierto, que por ejemplo cuando vienen a visitarnos gente de otros países, de Dinamarca, Alemania, o que les haces tener unos 48, 72 horas de cuarentena, es decir, no les dejas entrar a tus granjas, y luego se sorprenden que cuando van a entrar a la granja les haces ducharse y te dicen, es que tengo que ducharme para entrar, y dices, claro, por supuesto, dice, pero si llevo 72 horas sin ver a... No, pero es que te tienes que duchar para entrar y para salir, ya no solo seguridad, sino también biocontención, es decir, con los términos de ni entra ni sale nada de las granjas. Entonces es algo que, bueno, que sí que al principio parece que costaba, aquí en España está mucho más adaptado, pero sí que notamos que aunque cuando vienen visitas de países de Europa se sorprenden, ¿no? De cómo lo estamos haciendo. Está claro. Bueno, y hablando de tecnología, ¿qué piensas sobre el rol de la innovación tecnológica en la sostenibilidad? A ver, es lo que te comentaba al principio, yo creo que es una herramienta fundamental. O sea, hay una definición de innovación que dice que tienes que estar 3 pasos por delante de lo que te pida tu cliente, ¿no? O sea, no estar ni 10 ni 2 atrás, sino que te tienes que adelantar a lo que tu cliente te pida, en este caso también al consumidor. Con lo cual, yo creo que la ventaja principal que tenemos en el sector porcino y en el sector agroalimentario en general es que hemos conseguido generar un ecosistema a través de, sobre todo, empresas del mundo del agri-food tech, ¿no? En el cual, con configuraciones de empresa tipo startups, spin-offs, se ha creado al final una semilla muy importante que permite, con unos recursos limitados, estar generando continuamente innovaciones, que luego obviamente pueden triunfar o no triunfar, ¿no? Pero que te genera un caldo de cultivo con opciones que luego eso puede escalarse y desarrollarse más allá, ¿no? Por ejemplo, en la industria de equipamientos es brutal la cantidad de alternativas que tú tienes a la hora de dotar, ya digo, ya sea mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos o granjas mismo, ¿no? La irrupción de todo el tema de la sensórica me ha dado información que hasta el momento no se tenía, ¿no? Todo el tema de lo que son a nivel, pues eso, de la conectividad wireless y de otras tecnologías facilita mucho los procesos en sí, ¿no? Y el desarrollo de los mismos, ¿no? Incluso en zonas en las cuales pues ya era complicado poder llegar, pues actualmente se consiguen conectividades y conexiones en zonas aisladas rurales pues que hasta el momento, que hasta esta época no se tenía, ¿no? Y tienes un control súper exhaustivo y lo tienes online y lo tienes en zonas de trabajo, hecho que te facilita mucho la gestión que puedas estar realizando. Por lo tanto, la aplicación de innovación es un concepto vital para que vaya asociado a ese concepto de esa gestión óptima de los recursos, ¿no? Que es lo que en sí quiere la sostenibilidad. Sí que es cierto. Hay muchos sistemas que se están poniendo de tema de alimentación. Ya casi toda la alimentación en muchas de las granjas
viene con inteligencia artificial, es decir, viene con unos equipos modernos. También tienes todo el tema de la termográfica, es decir, ya con la termográfica podemos saber si hay animales enfermos, si no ha comido, si todo este tipo de innovaciones que la verdad es que nos permiten adelantarnos, como han dicho, siempre es importante ir un pasito por delante, si podemos, ¿no? Y la tecnología sí que nos lo está permitiendo, por lo menos en tema de granja, lo vamos viendo. Y como te decía antes, que está siendo muy aceptado porque facilita a sí mismo el trabajo. Es como una ayuda, no es un sustituyente, pero es una gran ayuda para que el personal pueda ver los animales antes o pueda optimizar todo el trabajo de una mejor forma. No, está claro que facilita mucho los procesos, sin duda. O sea, antes el gestionar una granja o un matadero, una sala de despiece, una fábrica de embutidos, era una cosa costosísima que implicaba horas, implicaba pues estar muy atento, con una presencia muy inmediata. Ahora mismo pues puede haber una holgura en ese tratamiento, ¿no? Y yo creo que eso favorece en sí todo el proceso y el supply chain de la misma. Y en cuanto a tema de capacitación y sensibilización del personal sobre estas nuevas prácticas de sostenibilidad, es decir, siempre hay alguien que es reticente, ¿no? Que es como, yo no quiero introducir esto porque me ha ido siempre bien como he estado trabajando y que estas nuevas tecnologías me están complicando. ¿Cómo nos podrías decir que podríamos sensibilizar al personal para que adapten la sostenibilidad como su día a día? Yo creo que cuando hablas de sostenibilidad, igual que tienes que asociarlo a la palabra competitividad, o sea, el de ser más competitivo frente a otras empresas, otras entidades o dentro de la cadena de valor, también lo tienes que asociar a cambio. La sostenibilidad es un factor de cambio, es un factor que pone en entredicho pues todo aquello que tradicionalmente se ha hecho de esa manera o de esa forma, ¿no? Entonces, ahí, claro, el secreto es un poco el poder generar un equipo de trabajo, unas formas de trabajo, unos procedimientos, unos sistemas con un buen liderazgo y que les hagas participar a todos, que eso es el tema. O sea, la sostenibilidad tiene que ser entendida como que la estás creando, no como un hecho impuesto. Todo lo que es impuesto, el hombre o la persona por naturaleza lo rechaza, ¿no? Y se queda en su zona de confort y dice, bueno, ahora que me viene aquí Fernando a explicarme este tema, si yo toda la vida, mira, me acuerdo una vez en un caso que era una industria que curaba jamones, ¿vale? La curación de jamones dentro de la cadena de valor. Bueno, pues el señor que era el maestro jamonero, que además se hacía llamar así el hombre, maestro jamonero, pues claro, tuvimos que hacer un cambio en la empresa, pues porque obviamente lo que no podía ser es con los sistemas tradicionales de hacer jamón, porque había veces que salía bien, había veces que salía mal, tenías mermas, rechazos, la continuidad, bueno, era un poco pues, el azar, ¿no? La incertidumbre. Entonces, la propiedad optó, pues eso, por hacer un cambio tecnológico y de innovación, ¿no? Claro, el hombre a mí me decía, pero a ver, Fernando, yo todos los días por la mañana me levanto, salgo al balcón y miro de dónde viene el viento. Y en función de cómo viene el viento, ya determino la humedad del mismo, así me lo decía, además. Entonces empiezo a abrir, las fábricas antiguas de jamón tenían como una especie de portones de madera, ¿no? A diferentes alturas. Entonces él iba abriendo, en función de cómo venía el viento, pues abría para que el aire pasara y si estaba más húmedo o menos húmedo para que arrastrara, digamos, la humedad que tenía el jamón en el proceso de secado. Claro, este hombre de repente le cambiabas el chip y decías, no, el secadero es todo cerrado, tenemos un sistema mecánico que va a insuflar o va a sacar aire en función de la temperatura interna, la humedad, el que el jamón lleva una sonda conectada en la cual vemos la evolución. Claro, a este hombre se le cambió todo el chip de todo. O sea, primero porque era su manera de vivir. Cada mañana se levantaba y le daba igual que fuera sábado, domingo o el día que fuera, para ver los portones y los tenía que abrir y cerrar. Y segundo, obviamente porque él no entendía que una máquina al final fuera mejor que él, que llevaba toda la vida haciéndolo, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue un proceso con un equipo de incorporar aquellas cosas que eran beneficiosas, porque él sabía mucho de jamón, o sea, realmente era una persona, obviamente, con la experiencia que tenía. Bueno, pues lo que hicimos fue intentar incorporar, pero obviamente dentro de lo que era ese cambio tecnológico y que él participara de esa nueva tecnología, pues en la formación de la misma, ¿no?
y bueno, al final se jubiló y con todos los honores y nos dejó pues un poco ese expertise y ese legado que es necesario también en nuestros procesos. Sí, que también se necesita, es decir, no, como decía, no es sustitutivo, siempre se necesita la experiencia personal, que es lo que nos ayuda a que las innovaciones al final muchas veces vienen bueno, la mayoría de las veces vienen de experiencias personales, es decir, si no tuvieras experiencia en un tema no crearías una innovación sobre él. Está claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues como conclusión, para la gente que nos está escuchando, es decir, que tenemos veterinarios, zootecnistas, agrónomos, ¿qué podríamos decir como conclusión sobre la sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que es un factor que lo tenéis que poner en vuestra agenda. O sea, siempre que hagáis un planteamiento de actividad, de proceso, de recurso, de enfoque, de estrategia, tiene que estar la sostenibilidad metida, ¿no? Y la sostenibilidad con un concepto amplio de la misma, con una visión a medio y largo plazo y con una visión integradora. Eso significa que, por lo tanto, no miremos solamente nuestra actividad como tal, sino lo que viene antes y después, en toda la cadena de valor. Y además, con lo que os mencionaba, hay que equiparar la sostenibilidad a la competitividad. Si nosotros somos sostenibles, porque el mercado nos lo va a demandar, ¿no? Si entráis en Google ya veréis cantidad de gurús de lo que es la gestión empresarial que dicen, oye, aquel que no sea sostenible no va a estar en el mercado. Bueno, pues en ese concepto nos tiene que aportar también la competitividad necesaria pues, para continuar en el mercado, para continuar exportando, para continuar dentro de lo que es el supply chain nuestro, nuestra cadena de valor y aportando a nuestro cliente lo necesario. Y en esos conceptos, o sea, social, medioambiental, económico y de gobernanza. Por lo tanto, siempre la sostenibilidad ahí. No os obsesionéis con el corto plazo de que esto tiene que ser un tema inmediato, sino que hay que ir construyendo los proyectos para que el concepto de sostenibilidad esté inmerso en ellos y vaya generando esos recursos necesarios dentro de lo que es la actividad. Genial, genial. Ya te digo, va a ser como un consejo que muchos van a coger, entre ellos yo. Entre ellos yo, que bueno, pues la verdad es que, como te digo, cada vez está más presente en nuestro día a día y hay que hacer que nuestra gente lo sepa conocer. Además hay otra cosa, y solamente un matiz. La sostenibilidad no es solamente tema de empresas, consumidor, administración. Yo creo que también hay que llevarlo a nivel ciudadano. Y si conseguimos traspasar a nivel ciudadano y que el ciudadano se conciencie pues con gestos fáciles, ¿no? Como puede ser la recogida selectiva de la basura o el ir andando en vez de ir en coche a ciertos sitios. No sé, cosas de ese tipo que conciencien al final en aspectos de selección de compañías a la hora de pues, trabajar para ellas o relacionarte. Yo creo que ese paso a ciudadano es un tema importante, no solamente el consumidor, sino también como ciudadanos. Sí, un tipo de educación social también que se pudiera instaurar en colegios, en universidades, creo que sí, que sería algo importante. Siempre hay un tema que es ya sea en los libros de inglés o en el de medio ambiente, tenemos el tema de la sostenibilidad, la recogida de residuos, pero creo que sí que se le puede dar un poco un punto más allá, como lo estamos haciendo en el resto de los sectores. De acuerdo, pues por último, Fernando, ¿te gustaría nominar a algún profesional que pudiera estar aquí con nosotros en Porcicas y nos pudiera contar su historia o sobre algún tema que pueda interesar? Bueno, la verdad es que hay muchos profesionales y en el sector porcino en España y en Cataluña tenemos muchos de empresas con mucha solera, ¿no? en el tema. Pero bueno, yo hay uno que particularmente entiende mucho del sector porcino porque ha estado trabajando muchos años en él. Tiene una empresa que se dedica al tema precisamente de gestión, granjas, desarrollo de temas alimentarios. Ha montado muchos granjas de tipo sostenible, incluso no solamente en España, sino con proyectos en México y en otros, que se llama Joan San Martín. La verdad es que es una persona, la conozco hace muchos años y él siempre ha estado involucrado en el sector porcino, con grandes grupos que todos tenemos en mente de producción porcina. Y es una persona que además explica muy bien porque es muy pedagogo y ha hecho muchas ponencias. Y para mí siempre, bueno, siempre que tengo oportunidad y nos podemos ver, pues siempre acabamos hablando de todo el sector y de las cosas que cambiaríamos y haríamos nuevas, ¿no? Sí, la verdad es que tengo el placer de conocer a Joan, lo conozco personalmente y sí que es cierto que cuando te tomas un café con él siempre es productivo porque siempre salen algunos temas, tiene muchísima experiencia. Así que, pues bueno, le daremos un toque a ver si quiere participar. Si no, me lo dices y le digo, oye, Joan, que tienes que ir aquí y explicar.
¿vale? De acuerdo, pues sí, lo haremos así. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta gran charla, porque me ha encantado. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Espero que os guste y que tengáis muchas preguntas sobre el tema. Un saludo. Hasta luego.